Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Rosa, Carolina, muy buenas tardes a todos y a todas. Con muchísimo gusto presentamos en la tarde de hoy, en este encuentro con los medios y ciudadanos, al doctor Chanel Rosa Chupani, quien es el director de SENASA. El doctor Rosa Chupani pues estuvo en SENASA desde el año 2004 hasta el año 2012 y ahora ha vuelto a SENASA, de manera que es una persona que conoce muy bien lo que ha sido la gestión del Partido de la Liberación Dominicana en el SENASA, ¿no? Y conoce toda esta trayectoria de lo que ha sido la historia en particular del SENASA. A nosotros nos complace tenerlo aquí en la tarde de hoy y queremos darle las gracias a todos aquellos que en este momento nos están ayudando a hacer esta transmisión en vivo, porque ustedes saben que estos encuentros se transmiten en vivo, usted puede verlo desde su celular, desde su iPad, desde su computador personal. Queremos dar las gracias en primer lugar al Canal 4 República Dominicana, a Teleradio América, al Telenor en sus variantes 8, 10, 12 y 14 para todo el Cibao, al Circuito Arcoíris, a Telecable del Nordeste, a Cibervisión, a Telesur en San Juan de la Maguana, a Empresas Radiofónicas, a Barovisión, a La Voz de María, a Vanivisión, Survisión, JMTV y a Mocavisión por acompañarnos en la tarde de hoy. Igualmente a los periódicos digitales de Radio Televisión Dominicanas de 7 días, de Acento, de Al Momento, Diario Libre, El Caribe, El Nacional, El Nuevo Diario, El Hoy Digital, El Listín Diario, Noticias SIN, Proceso, Roberto Cavada, 24 horas, bueno, y un conjunto de periódicos digitales y blogs que suman unos 107 periódicos digitales y blogs que nos están acompañando esta tarde. Igualmente tenemos de los portales gubernamentales que están transmitiendo esto en vivo, unos 36 portales institucionales de instituciones del Estado nos están acompañando esta tarde. A ellos y a ellas, por supuesto, las gracias. Son muchas las preguntas, muchas las inquietudes que podríamos tener con relación al SENASA y muchas de ellas vamos a aclararlas enseguida, así que vamos a cederle la palabra al licenciado Chanel Rosa. Adelante. Sí. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes a todos y a todas. Para nosotros, para SENASA, es un honor y un orgullo comparecer a este escenario para explicar algunos de los principales elementos y principales informaciones y datos sobre una institución que, como muchos de ustedes saben, es una de las principales marcas que tiene el Estado Dominicano en términos de protección social en salud. SENASA es una institución que está presente en alrededor de 1.700.000 hogares dominicanos en todo el territorio nacional, por la cantidad de afiliados que tiene y afiliadas que tiene, por la cantidad de prestadores que le sirven en su cartera de servicios de salud. Un primer tema que queremos abordar con ustedes es el tema de la población afiliada a SENASA. SENASA, como ustedes saben, maneja dos regímenes en la actualidad. Uno es el régimen contributivo, que va dirigido fundamentalmente a aquella población que tiene un trabajo formal, ya sea en el Estado o en empresas privadas, y el otro es el régimen subsidiado, que va fundamentalmente, se destina a personas pobres que no están insertadas formalmente en el mercado laboral. En la primera parte, en lo que tiene que ver con el régimen contributivo, SENASA tiene en la actualidad 474.000 afiliados, es decir, 474.000 personas que libremente han elegido a SENASA como su administrador de riesgo de salud, que han confiado la seguridad de su salud, el aseguramiento de su salud, lo han confiado a esta institución. Eso nos convierte en la tercera institución en este régimen más importante desde el punto de vista de cantidad de afiliados. O sea, SENASA está entre las tres principales administradores de riesgo de salud en el régimen contributivo. Por otro lado, en el régimen subsidiado, que es donde SENASA tiene un rol preponderante en todo el tema que tiene que ver con protección social, porque como les decía inicialmente, cubre aquella población de menores ingresos. SENASA tiene en la actualidad 2.851.000 afiliados a ese régimen. Nosotros vamos a terminar el año 2014, con 2.945.000 personas afiliadas al régimen subsidiado. En sentido general, SENASA tiene en 3.334.000 personas han confiado su salud, como decía, a SENASA. Es decir, prácticamente un tercio de la población dominicana
está hoy día afiliada a SENASA, tanto en ambos regímenes, contributivo y subsidiado. Por supuesto, para que esa afiliación se exprese de esa forma, tiene que haber una voluntad política. Esa voluntad política se expresa en términos de aporte financiero que el Estado Dominicano hace a SENASA para que pueda hacer esa afiliación al régimen. En ese sentido, nosotros hemos recibido del Estado Dominicano, en el 2012 recibíamos 4.836 millones de pesos para esa población afiliada al régimen subsidiado. Hasta el mes de diciembre tenemos 5.303 millones, es decir, que de enero a octubre el SENASA ha recibido del Estado Dominicano para afiliar a esa población al régimen subsidiado, es decir, para garantizarle sus derechos, y este es un tema importante, porque no estamos hablando de asistencialismo social, estamos hablando de derechos sociales que están constitucionalizados. O sea, el Estado Dominicano, reitero, ha entregado a SENASA 5.557 millones. Nosotros vamos a cerrar el año con un aporte del Estado Dominicano para cubrir esa parte de la población de más de 6.000 millones de pesos, lo cual representa un tema importante en el gasto en salud en República Dominicana, porque es un tema importante el tema financiero, porque de ese dinero SENASA paga a la red pública, entiéndase hospitales públicos, entiéndase de servicios regionales de salud, del Ministerio de Salud Pública, hospitales de autogestión y patronatos. SENASA ha pagado hasta el mes de enero alrededor de 4.200 millones de pesos a esa red. Es decir, que esa red pública, además de lo que el Estado Dominicano le entrega a través del Ministerio de Salud Pública, recibe por los tratamientos que se le da a esa población, ha recibido alrededor de 4.200 millones de pesos de enero a octubre del año 2014. O sea, ese es un tema importante, no es un tema menor. En sentido general, SENASA ha pagado en lo que va de año hasta el mes de noviembre, hasta esta fecha, 8.300 millones de pesos a su red, tanto por afiliados de régimen contributivo como por afiliados de régimen subsidiado. Un tema importante que queríamos resaltar es el tema de los altos costos, porque como ustedes saben, ese es uno de los temas de mayor demanda de la población y, como ustedes saben, tiene un impacto importante, tanto no solamente en la salud, que ya es un tema crucial, sino también en las finanzas de las familias. Y en ese sentido, SENASA, en todo lo que tiene que ver con el tema de enfermedades de alto costo, entiéndase cáncer, cirugía de corazón abierto, trasplante de riñón, tratamiento de diálisis, etcétera. SENASA, hasta el mes de noviembre, enero-noviembre de este año, ha pagado por servicio de esa población afiliada al régimen subsidiado 950 millones de pesos. Un aspecto importante, muchos de estos servicios no se ofrecen en la red de servicios del Ministerio de Salud. Y esto representa un aspecto importante porque es un valor agregado que SENASA hace al régimen subsidiado. En el sentido de que SENASA compra fuera de la red del Ministerio esos servicios para su población afiliada al régimen subsidiado. Estamos hablando, señores, reitero, de 950 millones de pesos. Es decir, que al término de este año habríamos pagado más de 1.000 millones de pesos en lo que tiene que ver con servicios de alto costo específicamente, afiliados al régimen subsidiado. Igualmente, por este mismo concepto, para afiliados al régimen contributivo, estamos pagando 550 millones de pesos para ese tipo de tratamiento. Un tema importante que queríamos tratar también es el tema de los accidentes de tránsito, porque es un tema que ha estado muy en boga, lamentablemente, en los últimos días. Y como ustedes saben, la SENASA le corresponde también el financiamiento de los accidentes de tránsito y lo que se deriven de los mismos a su población afiliada. SENASA maneja ese fondo de accidentes de tránsito, por el cual en el mismo periodo, en este año, ha pagado 157 millones de pesos a la red. Un tema importante, y es que el 52% de la población de SENASA que ha tenido algún tipo de accidente, tanto en régimen contributivo como en régimen subsidiado, 52% son personas que están en edad, que van dentro de 20 a 49 años. Es decir, que se encuentran en edad productiva. Eso ocurre tanto en régimen subsidiado como en régimen contributivo. Reitero, 52%. Un 74% de esa población que SENASA financia para el tema del accidente de tránsito
el 74% corresponde a personas de sexo masculino y el 26% a personas de sexo femenino. En el subsidiado, sin embargo, esa población sube a un 82% la población femenina que tiene accidentes de tránsito. Todo esto tiene un significado, un tema importante que no queríamos dejar de resaltar finalmente, y es que SENASA afilia para la vida. SENASA afilia para mejorar las condiciones de salud de su población. Igualmente, el régimen contributivo como el régimen subsidiado. SENASA garantiza servicios de salud que, por ejemplo, en este año, en lo que al mes de noviembre, que es la fecha de referencia que hemos tenido en el régimen contributivo, SENASA ha financiado 414.000 consultas general, 303.000 consultas especializadas, 839 millones de servicios ambulatorios, hospitalizaciones, igual, ha pagado 2.204 millones en servicios de hospitalización. En emergencia ha pagado 347 millones. En medicamentos 206 millones y en servicios odontológicos 43 millones de pesos. Y finalmente en régimen subsidiado, en consulta especializada ha pagado 278 millones, 113 millones en consulta general, 262 millones en emergencia, en hospitalizaciones 2.050 millones y 857 en servicios ambulatorios. Antes de concluir, de nuestra parte, queríamos también conversar sobre algunos temas que consideramos importantes, que hablan porque no solamente es el tema de las cifras, que son bastante elocuentes. SENASA, como le decía inicialmente, es una institución reconocida, es una marca reconocida del Estado dominicano en toda la población dominicana. Les reitero, estamos presentes en 1.700.000 hogares. SENASA es una institución que el año pasado fue premiada como la institución con el Gran Premio a la Calidad, y el año próximo SENASA está compitiendo por el Premio Iberoamericano a la Calidad, que es un premio que se otorga en la región, en Latinoamérica, a aquellas instituciones que han demostrado un alto estándar de calidad. Eso es un tema importante. SENASA tiene igualmente certificado por la norma ISO 9001-2008, están certificados sus principales procesos que tienen que ver con los afiliados, porque siempre tenemos como el centro de el objetivo de la institución el afiliado. Entonces los servicios de afiliación, atención a usuario y salud están certificados, lo cual expresa una garantía de continuidad en los servicios, de continuidad en la atención a los usuarios y de continuidad en lo que es la misión de SENASA, que es tener siempre en el centro de sus políticas a los afiliados y a las afiliadas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Chanel Rosa por esta exposición, breve e intensa además. Y quiero destacar algo que me llamó mucho la atención, porque usualmente se dice que las mujeres no saben manejar. Sí. Sí. Yo sé que aquí hay muchas mujeres, ¿verdad?, que cubren la fuente. Y lo que veo es que la mayoría de las coberturas, ¿verdad?, de la respuesta por accidentes de tránsito son para hombres. Para hombres. Es decir, estamos hablando que en el régimen contributivo el 74% hombres. Exacto, sí. Es decir, igual, quienes tienen en el otro 82%, exactamente. En el subsidiado. De manera que no sé si las mujeres manejarán mejor que los hombres, pero bueno, por lo menos son más prudentes, ¿no? Tienen menos accidentes, ¿no? Sí. Quiero destacar esto. Lo otro es que siempre me ha llamado la atención de que SENASA le ha tocado el hueso y a las ARS privadas le ha tocado la masa, porque los pobres están afiliados a SENASA y los pobres naturalmente por su régimen alimenticio, por las condiciones laborales en las que tienen que desempeñarse. Propensión a enfermar es mucho mayor, la propensión de enfermarse de los pobres es mayor, es decir, es una ARS sometida, vamos a decirlo, a ese estrés que no tienen las ARS privadas. Y aún así, pues nada, pues ha servido de mucho en la sociedad, porque ha servido de contrapeso, ¿no? Roberto, es importante eso que tú señalas, porque, excúsame te interrumpo, que es un dato que es un dato fundamental, porque eso me conecta con la información que acaba de dar Roberto. Usted sabe que la CISARRIL, que es la entidad que norma y que establece la regularización de todo el sistema de aseguramiento, establece que una ARS, por cada peso que autoriza, debe tener en certificado, en la banca, un peso que respalden esa autorización. ¿Por un peso? Por un peso tiene otro peso. Okay. SENASA tiene, por cada peso autorizado, un peso con 16 centavos en certificados en la actualidad.
Si ustedes revisan los estados financieros que acabamos de publicar el sábado pasado de la ARS SENASA, ustedes pueden comprobar esa información. Está mejor que la banca. Está mejor que la banca, claro. Está mejor que la banca. No, y esto hay que celebrarlo porque también se ha sometido durante mucho tiempo al escrutinio público y también a la duda sobre la capacidad del Estado Dominicano, sí, claro, de manejar una institución como SENASA, ¿verdad?, de manera eficiente. Muchas veces rendimos culto a lo privado, que lo privado es todo está bien, todo es perfecto, y vemos cómo SENASA ha sido una institución del Estado que no solo presta un servicio fundamental que no está dispuesto a darlo el sector privado, sino que lo está haciendo con eficiencia, con calidad. De manera que yo creo que es una gran conquista del pueblo dominicano, y creo que hay que tener conciencia de eso, porque muchas veces SENASA ha estado sometida a la presión, a campañas mediáticas, ¿verdad?, que quieren destacar dificultades transitorias que pudiera tener, como toda institución, para cuestionar la legitimidad, la pertinencia, la viabilidad de SENASA dentro de lo que es la prestación de servicios de salud y los derechos que tiene el pueblo dominicano a una salud. ¿Qué sería del pueblo dominicano? Imaginémonos nada más. ¿Qué sería del pueblo dominicano si no existiera SENASA? Si no existiera SENASA. Y yo se lo digo a ustedes, porque nosotros como institución, como DICOM, estamos recibiendo todos los días, y bueno, y ustedes ven, ustedes que cubren la actividad del presidente, cómo los ciudadanos se acercan para solicitar, cómo se le acercan a los políticos para pedirle cosas, porque todavía hay muchas necesidades insatisfechas, y cómo la eliminación del copago provocó una afluencia masiva de ciudadanos y ciudadanas a los hospitales, lo que revela que el copago estaba impidiendo que muchas personas se pudieran atender su salud. Roberto, de modo que quería hacer este comentario porque es importante decirlo. Claro. No, y quería añadir, porque tú tocas el tema de la eficiencia. SENASA hace todo lo que hemos comentado aquí. SENASA solo tiene un gasto administrativo de un 8%, alrededor de un 7%. Es de las instituciones grandes de administración, de las grandes administradoras de riesgo, las que tienen más gastos administrativos, lo cual cuestiona una mentira que tradicionalmente se ha dicho en relación a las instituciones públicas, que no pueden competir en eficiencia, mucho menos lo que está estipulado que puede gastar, lo cual también demuestra la eficiencia de la institución. Muy bien. Sí. Perfecto. Dicho esto, vamos al turno de preguntas. Adelante. Sí, como no. Buenas tardes, Ana Cos, de Radio Educativa. Yo tengo una inquietud sobre las emergencias. En las clínicas no quieren hacerle ahora a las personas examen de sangre, tampoco placas, porque ahora las ARS, según ellos todos los seguros, refieren al especialista. Cosa de que llega un paciente, anteriormente se le hacía y se veía qué problema tenía, sino que inmediatamente si llega con un dolor, que tiene que ir al especialista o al otro día, y también que no quieren coger el seguro SENASA la mayoría de los médicos. Le puedo citar algunas clínicas, por ejemplo, la Gómez Patiño no quiere coger, muchos médicos no quieren cogerlo. Sí. Mira, hay dos preguntas en tu intervención. Lo primero es el tema de la emergencia. Con SENASA no pasa eso. SENASA cubre y lo deben cubrir todas las ARS porque así lo establece la ley y el plan de servicios de salud. O sea, una emergencia es una responsabilidad total de la ARS. Nosotros cubrimos todos los servicios que una persona se le pueda, hay que darle toda la asistencia que hay que darle a una persona en emergencia, que se supone que en muchos casos está en peligro la propia vida, SENASA la cubre. Eso no hay. En relación a los médicos, mira, nosotros tenemos 6.000 prestadores a nivel nacional. 6.000 prestadores para los dos regímenes. En algún momento puede ser que un médico no te tome, como pasa con cualquier ARS, no te tome no quiera por alguna razón tomar un carnet de una ARS determinada. No es una cuestión que pasa exclusivamente con SENASA, es una cuestión sistémica que pasa en cualquier momento, pero no es una norma. Nosotros no podemos decir que sea una norma con los centros afiliados a SENASA. Como te decía, nosotros tenemos 6.000 afiliados entre personas contratadas, prestadores contratadas. Muy bien. Yo quiero aprovechar para preguntarle aquí en público. Sí, cómo no. Te voy a poner en una situación muy difícil por lo que te voy a decir. Esto podemos fotocopiarlo y entregarle a los periodistas. Así es. Claro. Sí, Vamos a entregarle esto, porque esto está muy completo. Claro. Ahí está toda la información. Aquí está toda esta información muy valiosa, ¿no? Y que puede ser comprobada, además. Una pregunta que tengo. En el régimen subsidiado,
¿Cuántos dominicanos y dominicanas se estiman que caen dentro de eso? Hay diferentes mediciones, de acuerdo a la metodología. Se habla de 4 millones de personas que estarían potencialmente afiliables al régimen subsidiado. OIT acaba de hacer un informe donde se habla de 3.3 millones de dominicanos y dominicanas, lo cual indica que cualquiera de los escenarios nos estamos acercando ya a la meta de la afiliación que había prometido el presidente Danilo Medina en su campaña, de que el 100% de la población afiliada a régimen, potencialmente afiliable a régimen subsidiado estaría en SENASA al 2016. Lógicamente, hay una parte de la población que ustedes saben que ahí tiene problemas de documentación, que es una población y es una normativa legal, que una persona que no tenga documentación no puede afiliarse a la seguridad social, pero salvo ese tipo de elementos, nosotros vamos a un ritmo que es compatible con las promesas del presidente Danilo Medina. Una pregunta yo tengo, porque veo que no están levantando las manos. Parece que la cosa está muy clara, ¿verdad? ¿Verdad, Rosa? No, allá hay una persona que levantó la mano. ¿Quién levantó la mano? Sí. Adriana. Ya voy contigo, Adriana. Por un momentito. En lo que le llevan el micrófono a Adriana, quiero decir lo siguiente. Preguntar, ¿qué va a pasar con los llamados informales? Porque se habla de tres regímenes, ¿no? Claro. Contributivo, subsidiado, pero hay un en el medio que son como 3 millones y tanto. Contributivo subsidiado. Contributivo subsidiado. ¿Qué va a pasar con eso? Mire, el régimen contributivo subsidiado, o más que el régimen contributivo subsidiado, la población informal, aquella que no está en un trabajo formal, que no está vinculado a una nómina, a un empleador, es de la población, la que se denomina población de difícil afiliación. ¿Por qué? Porque los sistemas de seguridad social fundamentalmente fueron diseñados para esa población formal, como decía, que tiene un salario, que se le puede contar una nómina, sí. y la población informal no pasa eso. Los países que han tenido más éxito en América Latina han logrado afiliar un 30% de su población informal. Sin embargo, el gobierno americano ha contratado a través del Banco Interamericano de Desarrollo un estudio que va a permitir identificar mecanismos de afiliación de esa población informal, de tal forma que antes de concluir este mandato ese régimen pueda iniciarse con aquellos empleados o trabajadores informales que estén asociados a un sindicato, que estén asociados. Veremos ya los mecanismos de afiliación. De eso es lo que va a determinar ese estudio. Pero lo que quiero dejar bien claro es que hace una preocupación desde el presente gobierno que esa población sí tenga también protección social. Muchos de ellos, como ustedes saben, la ley establece que una persona informal que esté por debajo del salario mínimo, de un salario mínimo, puede afiliarse al régimen subsidiado. Y SENASA tiene una población ya desafiliada al régimen subsidiado de esa población informal. Un delivery, por ejemplo, ¿qué pasa con él? Un delivery, por ejemplo, en SENASA hay bastante población afiliada de ese tipo de personas. Habría que ver si tiene un salario donde trabaja, entonces eso ya lo haría contributivo, o si tiene un salario, si está atado a un salario, su trabajo, si no, entonces estaría en régimen informal. Sería esa población que llamamos de difícil incorporación, pero que para eso, reitero, se está haciendo un estudio. Hay que esperar el estudio. Claro, que determine los mecanismos de afiliación. O sea, cómo se le va a cobrar a esa persona, cómo se va a identificar, cómo se va a afiliar. Es un tema que no compete a SENASA, sino que es un tema que compete al Sistema Dominicano de Seguridad Social. Claro. Y una decisión del Consejo, finalmente. Nosotros, el gobierno como tal, lo quiere dar insumo al Consejo para tomar decisiones. Muy bien. Adriana Peguero. Buenas tardes. Buenas, Diana. Hace aproximadamente... Diario, Sí. Algo que me preocupa de SENASA es que hace aproximadamente 4 años yo estaba en una ARS privada, ¿no? Y emigré a SENASA y todos cubría muchos medicamentos, muchos estudios y análisis. Y aproximadamente 4 años después veo que algunos estudios hay que pagar más de lo que se pagaba antes y algunos medicamentos que estaban dentro de la cobertura ya no lo cubre. Por ejemplo, antes, 4 años atrás, cuando yo emigré, para una biopsia no se pagaba casi nada. Para una colonoscopía se pagaba muy mínimo, casi nada. Y ahora hay que pagar una cuota, por ejemplo, para la colonoscopía mayor a 3,000 pesos y la biopsia son como casi 10,000 pesos. Entonces, yo quiero saber por qué. Bueno, depende del prestador, pero sí, tienes razón en ese sentido. Mira qué pasó, Ariana. Nosotros en esa ocasión
SENASA estableció lo que se llamó un plan extendido de prestaciones. Sin embargo, tú recuerdas que, y eso fue públicamente un hecho público, nosotros recibimos una notificación de la CISARRIR, que es el órgano regulador, que obligaba a SENASA a ofrecer lo que estaba establecido en el plan de servicios de salud. Además, lógicamente, también está el impacto financiero que eso provocaba en la institución. Y SENASA tuvo que ajustarse al plan de servicios de salud, que la diferencia quizás con el resto del sistema es que SENASA sí lo garantiza, ese plan de servicios de salud. O sea, lo que está ahí, SENASA lo garantiza a su población afiliada. Sí. De nada, Ariana. Sí, cómo no. Wilkin de la Cruz. Wilkin de la Cruz de Noticias SIN. Buenas tardes, señor Rosa. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. En el pasado reciente había la intención de pasar todos los empleados públicos al SENASA y las ARS privadas se oponían entendiendo que era una competencia desleal. Yo quiero saber en qué ha quedado esto y si actualmente SENASA todavía tiene la intención de que los empleados públicos pasen a esa prestadora de servicios de salud. Sí. Mira, Wilkin, más que la intención es el cumplimiento de la ley. La ley 8701 de Seguridad Social, en el artículo 31, establece que los empleados públicos deben estar afiliados a SENASA. Como ustedes saben, hubo las ARS privadas, algunas ARS llevaron el caso a la justicia, alegando un tema de inconstitucionalidad. Ese proceso llegó a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte le dio ganancias de causa a SENASA y ahora está en el Tribunal Constitucional. Nosotros esperamos el fallo del Tribunal Constitucional, porque no solamente por el tema legal, sino por un tema también tan importante como el legal. Ese punto fue uno de los puntos de acuerdo que hubo que establecer con la ley, cuando se firmaron los acuerdos para iniciar la seguridad social. Un acuerdo que fue posteriormente desconocido y que nos ha obligado a llevar todo un proceso desde el Tribunal Contencioso Administrativo hasta el Tribunal Constitucional. Ha llevado ese proceso hasta ese nivel. Pero reitero, es un tema legal que está establecido en la ley 8601 y segundo, formó parte de los acuerdos que permitieron aprobar esa ley. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ambioris. Buenas tardes, Ambioris. Ambioris Rosario, Telemicro. El señor Machena decía hace poquito, le requería sobre los delivery, aquellos que hacen, envían cosas de los colmados. Sí, claro. Pero yo pregunto, ¿qué debe hacer una persona, una doméstica, que hace trabajos informales y está ansiosa de tener la protección del Estado? ¿Qué debe hacer una gente prácticamente indigente? Déjeme explicar cuál es el proceso. SENASA no afilia directamente a la población afiliada al régimen subsidiado. Hay un mecanismo de depuración, de identificación de afiliados, que es el SUBE, el Sistema Único Beneficiario. El mecanismo es el siguiente: el SUBE identifica personas que potencialmente puedan ser afiliados a SENASA. Esa información se nos envía a nosotros. Luego de una segunda depuración que hace la institución que maneja la base de datos del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que garantiza que esa persona no esté en una nómina, entonces SENASA procede a la afiliación de la misma. Hay muchas domésticas en ese sentido que están afiliadas a SENASA, pero como le digo, la política de afiliación del sistema no es una decisión de SENASA, es una decisión que le compete al Consejo Nacional de Seguridad Social. Es una preocupación permanente, constante, pero si esa persona califica de acuerdo a las evaluaciones socioeconómicas, son evaluaciones bastante objetivas que hace el SUBEN, si califica de acuerdo a esa evaluación, nosotros la incluimos en el régimen subsidiado. Pero una pregunta, ¿no se pueden incluir las domésticas en el régimen contributivo? En el sentido, pues, digamos el caso, el dueño de la casa, la familia, quiere afiliar a trabajadores domésticos. Y paga. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Y ocurre en muchos casos que asume el pago total de la... Exactamente. Eso se puede. Sí, claro. Ok, claro. Muy bien. ¿Quién más? Vamos allá. Buenas tardes, Omar Santana, periódico Diario Libre. ¿Cuál es la posición de SENASA en el tema de la revisión de los alcances de los planes de salud? Ya usted mencionó algunos que estuvieron... Fundamentalmente el plan de servicios de salud. Exactamente. Sí, mira, la anterior dirección de SENASA había establecido una posición que nosotros compartimos y reiteramos.
Nosotros creemos que el plan de servicio de salud debe responder al perfil de demanda epidemiológico de la población dominicana. ¿Qué significa eso? Que debe haber una actualización del mismo, porque ese fue un plan que fue diseñado en el año 2002. Y hay una comisión en el Consejo de Seguridad Social, que es el órgano que también tiene que ver con esto, que ya ha iniciado también un estudio para ver las posibilidades de ampliación de ese catálogo de prestaciones. Porque como tú bien señalas, ahora mismo una de las principales quejas, y a veces decimos, SENASA niega tal cosa, pero no es que SENASA lo niega, es que no está en el plan de servicio de salud. Entonces es importante que ese plan de servicio de salud responda a las necesidades de nuestra población y también, en muchos casos, a los adelantos que permanentemente se dan en la ciencia médica, en los servicios de salud. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues damos las gracias. Gracias a todos. Don Chanel Rosa, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ofrecido estas informaciones, y a todos ustedes y a quienes nos están acompañando en vivo desde sus hogares, sus oficinas, en este encuentro con los medios y ciudadanos.